14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Y lo primero de lo que vamos a hablar es esa última hora de la que hablábamos a las 2. Comenzamos en Castilla y León con esa última hora. En la provincia de Zamora, las autoridades acaban de decretar el nivel 2 de peligrosidad para un incendio que lleva activo desde este viernes. Un fuego que se declaró, como decimos, este viernes por la tarde, pero que ahora ha comenzado a preocupar a las autoridades. Fuego que sucede en una comunidad junto a Galicia, que es la que más ha sufrido la ola de incendios, que calcinó más de 300.000 hectáreas. ¿Qué más sabemos de ese fuego en la provincia de Zamora? Diego Villacorta, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, es una de las zonas más castigadas precisamente este verano, esta localidad de Castromil, un nuevo incendio forestal que comenzaba ayer por la tarde, pero no ha sido hasta esta mañana cuando ha subido rápidamente de nivel. Estaba ayer en nivel 0, hoy ya está en nivel 2. En este caso las llamas están muy cercanas al municipio de Ermissende. Esta misma mañana se decretaba ese nivel 2 por la posibilidad de tener que confinar municipios o desalojar algunos hogares. De momento esto no se ha producido. Allí trabajan 19 medios conformados por 2 técnicos, 4 agentes medioambientales, 2 cuadrillas terrestres y 6 helicópteros e hidroaviones. Gracias, Diego. Cualquier novedad, volvemos contigo. Como decimos, un nuevo incendio de nivel 2 en Castilla y León, en la misma mañana en la que la Asociación de Trabajadores de Incendios Forestales de Castilla y León ha vuelto a la calle. Los brigadistas reclaman condiciones laborales dignas para los empleados y un dispositivo de extensión 100% público y operativo durante todo el año. Se manifiestan después, como decimos, de una de las olas de incendios más devastadoras de nuestro país. Pablo Bodega, buenas tardes. Buenas tardes. Más de 1 millar de personas se sumaban a esta protesta en la que los trabajadores del operativo autonómico reclaman unas condiciones laborales dignas que pasan por un operativo público y que se mantenga todo el año. Una marcha en la que se ha señalado a la Junta como principal responsable también de la calamitosa gestión de la oleada de fuegos de agosto en la provincia, que deja muy tocados a los integrantes del dispositivo. Castro Calvón arrasó la mitad del pueblo. Fuimos la única transportada que llegó de inicio a ese pueblo. Éramos 6 personas con un helicóptero. Era muy duro ver cómo el fuego llegaba, quemaba casas y la impotencia de no poder hacer nada. La ciudadanía que ha arropado las reivindicaciones del operativo, muchos de ellos llegados desde zonas afectadas por estos incendios, señalan como responsables directos al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez Quiñones. Y más allá de la gente que se sumaba a la marcha, así la recibían a su paso los centenares de turistas y leoneses que abarrotan este sábado las calles y terrazas del centro de la ciudad. Pues esta es una de las imágenes del día en Castilla y León. Esto en un sábado 6 de septiembre en el que vuelve el calor a casi todo el país. Lorena Carramolino, buenas tardes. Buenas tardes, así es. Vuelve el calor con tiempo estable en casi toda España. Tenemos aviso naranja por altas temperaturas en el País Vasco, con 38 grados en Bilbao, Cantabria y Andalucía. En aviso amarillo también por calor, con máximas de 38 grados en Jaén o Córdoba y 37 en Granada o Sevilla. Nos espera una tarde de cielos despejados en Península y Baleares, posibilidad de alguna llovizna en el Levante, y Castilla-La Mancha entra a partir de las 3 de la tarde en aviso amarillo por posibles tormentas que pueden ser localmente fuertes en el este de la región. Pues el incendio de Zamora y ese calor son 2 de los titulares del día. Otro es que mañana vamos a ver a Carlos Alcaraz jugar la final del US Open. El murciano se ha deshecho de Djokovic y se gana el puesto para enfrentarse este domingo a Sinner. Jorge Escorial, buenas tardes. Buenas tardes. La cita a partir de las 8 en Flushing Meadows, en Nueva York. Ya es casi un clásico. Carlos Alcaraz contra el italiano Jannik Sinner, el español en busca de su 6º Grand Slam. Es la 7ª final entre ambos jugadores, también con el número 1 en juego. El balance entre los dos: 9 victorias para Alcaraz, 5 para Sinner, y también en finales 4-2 para el murciano, que vive un gran momento ya que no ha cedido un solo set en todo el torneo y afronta su 8ª final consecutiva, ganando en 5 de las 7 anteriores. Por tanto, mañana en la pista de Artur Ashe, desde las 8, final del US Open para el 6º Grand Slam de Alcaraz y volver a ser número 1 del mundo, y por supuesto lo contaremos en Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Esto del tenis, Esco, pero el día trae más deporte y de hecho tenemos una novedad en la Vuelta Ciclista a España, novedad que implica al equipo israelí, Mario Arroyo. Sí, el equipo Israel Premier Tech ha decidido retirar su logo, el de Israel, de las equipaciones, alegando motivos de seguridad. Lo acaban de hacer público a través de un tuit. Y el resto del día, pues a las 4 de la tarde arranca la clasificación del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 sobre el circuito de Monza. Una hora antes, a las 3, la carrera sprint de MotoGP con Alex Márquez saliendo desde la pole y su hermano Marc desde la 3ª posición. Y también hay ciclismo. A esta hora se disputa la 14ª etapa de la Vuelta, de Avilés a Farrapona, y 135 kilómetros de duración. Hora 14. Aida Bao.
Pues vamos ya con la política, con una noticia que les avanza a esta hora la cadena SER. El Gobierno tiene previsto aprobar el próximo martes en el Consejo de Ministros una batería de medidas para incrementar la presión sobre Israel ante la lentitud de sus socios europeos. El Gobierno cree que hace falta una posición más dura y entre esas medidas que aprueba en 3 días el Gobierno plantean medidas, algunas simbólicas o diplomáticas, pero otras que sí van a tener consecuencias reales para, por ejemplo, las relaciones comerciales de España con los de Netanyahu. Guillermo Lerma es el jefe de política de la SER. Guille, buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Sí, un paquete de medidas con las que el Gobierno quiere aumentar las sanciones sobre Israel y la presión sobre la Unión Europea para que adopte una posición más contundente ante ese genocidio que Netanyahu está llevando a cabo sobre Gaza. El detalle de las propuestas aún no está cerrado, pero el Gobierno quiere, por un lado, acelerar la entrada en vigor del embargo total de armas que se tramita en el Congreso como una proposición de ley. Fue Sumar quien registró la iniciativa el curso pasado y en julio las dos partes de la coalición acordaron lo que el Ejecutivo baraja ahora, impulsar esa iniciativa. Se estudia la opción de aprobarlo el martes como un decreto ley para acortar los plazos. La intención de la Moncloa es, sin embargo, ir más allá. Fuentes del Ejecutivo consultadas por la SER reconocen que se exploran distintas fórmulas legales para que ese embargo no se limite solo a la industria militar. La Moncloa se mueve, por tanto, para intentar aumentar la presión. Hoy Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno, reconocía que su formación negocia con el PSOE para que el martes en ese paquete de medidas se incluyan también sanciones diplomáticas. Estamos trabajando con el Partido Socialista para romper relaciones con el régimen criminal de Netanyahu. Estamos trabajando con el Partido Socialista para bloquear y para romper toda relación comercial y mercantil con el régimen genocida de Netanyahu. El malestar en la Moncloa, Aida, por la posición y el inmovilismo de la Unión Europea es creciente. Esta semana, de hecho, en una entrevista al diario británico The Guardian, el presidente del Gobierno calificaba de fracaso la respuesta que Bruselas ha dado al genocidio. Guillermo Lerma, gracias. Hasta luego. Esto en un contexto político en el que resulta muy difícil normalizar el tono en el que se ha instalado el Partido Popular, un partido que, recordemos, aspira a volver a gobernar España. Feijóo ha sacado hoy a Miguel Tellado, su fiel escudero, que no ha dudado en bajar al barro dialéctico, hablando de cavar una fosa en la que descansen los restos del actual gobierno, llamando personaje al fiscal general del Estado, al que además acusa de haber insultado a la Judicatura por acudir a la apertura del año judicial, algo a lo que está obligado por ley, recordemos. Un García Ortiz que está procesado por un presunto delito de revelación de secretos al haber querido desmontar un bulo. Esto dicen los populares, esto dice Tellado, después del plantón de Feijóo, que no acudió a la apertura del año judicial y que prefirió acudir a un acto con Isabel Díaz Ayuso. Adrián del Pozo, buenas tardes. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. En el Partido Socialista, la defensa del fiscal general es cerrada. Dice Pachi López que el Partido Popular se ha convertido en un partido antisistema y que Feijóo se está comportando, dice, como un hooligan. Y se refiere Pachi López a declaraciones con ese tono duro como las de hoy de Tellado, que ha llamado al fiscal general del Estado personaje. La imagen de un personaje acusado de un delito gravísimo, al que ha acusado de insultar a la Judicatura. Lo que hizo ayer Álvaro García Ortiz fue un insulto a los jueces, a los fiscales, a los servidores públicos. Y que ha asegurado que el PP inaugura el curso político esperando la muerte política del gobierno con esta macabra metáfora. Este puede ser el último curso político de este gobierno. El último. Aquí podemos empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país. A estas palabras ha respondido en redes el presidente del Gobierno. Dice Pedro Sánchez que son un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa y una apelación indirecta a la violencia. A declaraciones como esta de Tellado se refería hoy Pachi López cuando ha acusado al PP de ser un partido antisistema. Tenemos a un Partido Popular y a un señor Feijóo que sigue absolutamente obsesionado con Pedro Sánchez, que sigue teniendo una enorme frustración por no gobernar y que han llevado tan al extremo su estrategia que se están convirtiendo prácticamente en un partido antisistema. Y a su líder de comportarse como un ultra. No necesitamos hooligans en la política. Y el señor Feijóo está siendo un hooligan como lo está demostrando. Es la resaca política que deja la apertura de ayer del año judicial, una apertura en la que intervino, como dice la ley, el fiscal general del Estado. Eso sí, un fiscal general imputado por primera vez en la historia.
Pues ese fiscal general del Estado, García Ortiz, ha concedido una entrevista a Televisión Española que se ha emitido esta mañana, entrevista en la que el fiscal reconoce que todo esto le está afectando también a nivel personal. Todo afecta a nivel personal y a nivel profesional, naturalmente, sí. Pero yo no soy la persona, soy la institución. Mi condición de fiscal general del Estado hace que tenga institucionalmente que defender la independencia de los tribunales en este país y desde luego de mí no va a salir ninguna crítica en ese sentido. Y en Valencia, muchos de los afectados por la dana en la que murieron 228 personas, solo en esa provincia, en la de Valencia, siguen sin salir de su asombro después de que en las últimas horas la periodista que comió con Carlos Mazón haya revelado en una carta que ha hecho pública este viernes que la comida con el presidente en la tarde de la dana terminó en torno a las 6:30, 7 menos cuarto de la tarde. Es decir, cuando la provincia de Valencia ya se ahogaba, Mazón estaba de sobremesa. Radio Valencia, Adrián Sánchez, bona vesprada. ¿Qué tal, Aida? Bona vesprada. A esto se suma Adrián, la vicepresidenta Camarero. En las últimas horas supimos que decidió irse a una entrega de premios a las 6 menos cuarto de la tarde. Ella dice que a esa hora no había suficientes avisos, pero la realidad es que sí lo sabía. Utiel, de hecho, estaba inundado desde las 3 de la tarde. Allí murieron 6 personas y la UME ya se había movilizado. También se estaba hablando ya de la posible rotura de la presa de Foratá en ese Cecopi, que empezó a las 5 y que Susana Camarero abandonó 40 minutos después para irse a una entrega de premios. Hoy la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, afirma que la situación a esa hora ya era crítica. Le aseguro yo que yo a las 5:40 lo que no estaba era tranquila de nada. Y no se me hubiera ocurrido moverme de la silla donde me moví. Aquí cada uno ha dado una versión. Mazón ha dado una versión, ha dado unas horas, según también donde ha ido. ¿A qué juegan? Y es que han pasado 10 meses y seguimos conociendo nuevas versiones sobre lo que hicieron esa tarde los responsables de la Generalitat. Ayer conocimos que Mazón estuvo hasta al menos las 6:30 en el Ventorro. La periodista Maribel Vilaplana cuenta en su carta que el presidente atendía llamadas, entre ellas a su consellera de Interior o al presidente de la Diputación, pero no le trasladó ninguna inquietud y llamadas tras las que él siguió de sobremesa. Bernabé considera que estas novedades demuestran que todo el Consell estaba despreocupado ese día. Gracias, Adrián. Y hoy además tenemos allí en Valencia otra denuncia, la que hacen las asociaciones feministas por el acoso que la jueza que está investigando la dana asegura estar recibiendo. Dicen desde estas asociaciones que Nuria Ruiz Tobarra está teniendo que aguantar un machismo atroz. Entidades feministas defienden la labor de la magistrada y piden que cesen estos ataques. Esta semana la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha denunciado en 2 autos que está siendo víctima de una campaña difamatoria que la denigra como jueza, pintándole como un títere de su marido y que además incluyen discursos de odio con insultos y amenazas. Això no mos ve de nou. Pues que Amalia Alba, de Dones Progresistas, afirma que no es nada nuevo. Cuando una mujer hace un buen trabajo, el patriarcado siempre la intenta desprestigiar. Desde la coordinadora feminista Candy Barroso reclama al Poder Judicial que la defienda. Es un acoso en toda regla y hay normativas. ¿Y a qué está esperando para las instancias judiciales también ampararla? La jueza ha llegado a denunciar, Aida, que algunos medios han publicado imágenes de ella, de su marido y hasta de su hija menor de edad. Así suena lo más in de Bosch. Mi cocina es increíble, like a Bosch. Integrada, indescriptible, like a Bosch. Todo súper integrado, like a Bosch. Qué diseño tan cuidado. Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1.000 euros de reembolso. Bosch. En Alcampo, del 5 al 7 de septiembre tienes el melocotón amarillo granel origen España a 1,89 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es y disfruta de miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad hasta el 10 de septiembre. En Alcampo sales ganando. Hora 14. El láser. Aida Bao. Donald Trump se ha puesto hecho una furia cuando ha visto que la Unión Europea le ponía una multa millonaria a Google por presunto abuso de poder en el sector de la tecnología publicitaria, que es la tecnología que determina qué anuncios deben colocarse en Internet y dónde. La multa son 2.950 millones de euros, multa de la Comisión Europea, que se traduce en unos 3.500 millones de dólares. Vamos a la redacción, Almudena Lopesino. Y Donald Trump, después de esto, ha amenazado con represalias a Europa por este castigo a la empresa estadounidense. Sí, la reacción del republicano no se ha hecho esperar. Primero en su red social Truth, donde escribió que no permitirá que ese tipo de acciones discriminatorias, dice, se mantengan y que además es una injusticia para todos los estadounidenses. Más tarde, en una firma de órdenes ejecutivas en el despacho Oval, Trump le puso voz a esa queja. Y amenazó, como dices, a Bruselas con imponer más aranceles a la Unión Europea por esta sanción y otras tantas, dice, a empresas de Estados Unidos. La multa millonaria a Google es de casi 3.000 millones de euros y priva a la tecnológica de poder financiar inversiones y empleos en Estados Unidos.
Y allí en Estados Unidos el Partido Demócrata ha encontrado a alguien entre sus filas que sabe hablar el lenguaje de Donald Trump. Es Gavin Newsom, el gobernador de California, que ha entendido que para hacer oposición al republicano hay que jugar a su juego y ha empezado a imitarle en la manera de hacer política. Newsom no esparce bulos, pero en todo lo demás utiliza las mismas estrategias del presidente. Se mofa de Trump, escribe en mayúsculas y con mensajes vistosos en las redes y, según los expertos, ha conseguido romper el monopolio de Trump en la conversación digital. Newsom ha entendido que en un mundo en el que ahora mismo sobra información, la batalla está en conseguir la atención de los ciudadanos. María Ibáñez, buenas tardes. Buenas tardes. La estrategia de Newsom es, como él mismo ha declarado, combatir el fuego con el fuego. Imita y se burla a la vez del estilo de Donald Trump, con una gran audacia en los textos, en las imágenes, en el uso también de la inteligencia artificial. Lo explica Antoni Gutiérrez, asesor de comunicación y director de Ideograma. Newsom crea sátiras con IA, como una falsa portada de la revista Time, en la que aparece con una corona, o una imagen también con inteligencia artificial en la que el demócrata reza junto con figuras del movimiento MAGA de Trump. Todo ello al más puro estilo del republicano, como el uso de las mayúsculas, que crea un efecto espejo. Por el cual todo el mundo puede ver de manera amplificada lo ridículo, lo peligroso que puede ser a veces la estrategia de Donald Trump. Imita a Trump, pero con matices, asegura Gutiérrez, porque el gobernador de California no difunde bulos ni usa descalificativos ofensivos como sí hace su adversario. No son lo mismo, usa y se aprovecha de las olas que crea el presidente para ofrecer una alternativa. Tan solo en agosto las búsquedas de Newsom se han disparado un 500% en la red y ha ganado más de 250.000 seguidores en X. Lo que está consiguiendo es una gran movilización de los electores demócratas. Las últimas encuestas nacionales al electorado demócrata dan el liderazgo a Newsom en la carrera por la candidatura en las elecciones presidenciales del 2028. Otro de los temas que están ahora mismo en plena ebullición en la cabeza de Trump es el conflicto político-militar con Venezuela. La CNN cuenta hoy que la Casa Blanca está barajando incluso asestar un golpe al narcotráfico venezolano dentro de la propia Venezuela. Maduro, por su parte, advierte y anticipa una etapa de lucha armada, dice, si Estados Unidos agrede a su país. Lucía Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela sigue creciendo. Donald Trump ha lanzado una advertencia clara. Si vuelven a volar aviones venezolanos cerca de buques estadounidenses, serán vistos como una provocación. Nicolás Maduro ha respondido que Venezuela se preparará para una fase armada si hay una agresión. Si Venezuela fuera agredida de alguna forma, pasaría a una etapa de lucha armada planificada. Mientras, según ha informado la CNN, el ataque al barco proveniente de Venezuela ha sido el inicio de una operación más amplia contra el narcotráfico, con el objetivo de aumentar la presión sobre Maduro. Como parte de esta estrategia, también se ha contemplado la posibilidad de atacar objetivos dentro del país para debilitar su gobierno, según fuentes del medio. También del exterior, la sociedad civil sigue movilizándose por lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, en donde han muerto asesinadas más de 62.000 personas. Esta mañana, un centenar de embarcaciones han hecho en la ría de Bilbao una marcha marítima en apoyo a los palestinos. Hasta allí nos vamos. Uxue Prieto, cuéntanos. Pasadas la 1:30 ha llegado a Bilbao la travesía solidaria que ha partido desde Santurtzi en apoyo al pueblo palestino. Más de 100 embarcaciones han recorrido los 13,5 kilómetros por la ría y en su llegada al muelle junto a la icónica grúa Carola han sido recibidas por los participantes de la cadena humana. Esto es lo que comentaba uno de los participantes en la travesía. En realidad estamos replicando en microescala la flotilla Sumut que salió de Barcelona y está para llegar la semana que viene a Gaza. Entonces es una solidaridad con la flotilla. El ambiente en el muelle ha sido de celebración y apoyo con pancartas y mensajes a favor del pueblo palestino. Esto en España, pero en Europa también continúan las marchas, al menos en dos de sus principales capitales, John Jiménez. A esta hora movilizaciones ya en Londres, en una marcha que ha comenzado a la 1 hora española, y en París, que acaba de empezar a las 2. Así suenan las calles de la capital francesa. Bajo el lema "Detener la hambruna de Gaza" en Londres y parar el genocidio en París, los manifestantes demandan que Europa bloquee la venta de armas e imponga sanciones contra Israel. Todavía no hay datos oficiales de participación, pero se espera que las marchas sean masivas. El mundo se moviliza mientras el asedio del ejército de Israel a los palestinos sigue avanzando. Hace solo unas horas ha ordenado a la población que vive en Ciudad de Gaza que evacúe a una nueva zona declarada
humanitaria por Israel. Belu Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. El ejército de Israel ha dicho que ha establecido una nueva zona humanitaria en el sur, en Han Yunis, para forzar el movimiento de la población. Ha dicho que allí habrá hospitales, comida y medicinas, pero la realidad es que en este mismo día 3 palestinos han sido asesinados en esta zona mientras esperaban ayuda humanitaria. Esperanza Santos es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras y ha hablado desde Gaza del incremento de estos ataques. Los últimos 3 días estamos viendo un incremento muy grande de la actividad militar. Hemos visto como barrios enteros han sido arrasados y demolidos. Además, dice que evacuar Ciudad de Gaza es prácticamente imposible. La gente no tiene medios como para moverse desde el norte hasta el sur. Los que estamos viendo que se mueven son a lo mejor los que tienen un poco más de capacidad financiera o los que tienen familias en el sur, pero no hay ningún lugar habilitado para que estos casi 1 millón de personas puedan moverse a una zona segura. Y desde los hospitales de Ciudad de Gaza dicen que los traslados de pacientes críticos y neonatos son muy complicados. De la guerra en Ucrania, Volodymyr Zelensky ha respondido esta mañana a Putin y a su invitación para ir a Rusia a hablar de un hipotético fin de la guerra. El ucraniano cree que Putin solo quiere ganar tiempo para prolongar la invasión, así que hoy lo ha invitado él, al ruso, a que acuda a Kiev para esa reunión. Lidia Villalobos, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente ucraniano ha rechazado así en una entrevista en la ABC News la oferta de Putin para reunirse cara a cara en la capital rusa, en Moscú, diciendo que el presidente ruso puede ir a Kiev y ha añadido que la propuesta de Putin pretendía en realidad aplazar la reunión. Zelensky ha asegurado que no puede ir a Moscú cuando su país está bajo ataques con misiles diarios. No puedo ir a la capital de este terrorista, ha dicho. En la entrevista, Zelensky ha denunciado también que desde principios de septiembre Rusia ha lanzado más de 1.300 drones suicidas, cerca de 900 bombas aéreas y hasta 50 misiles contra el país. También se ha ofrecido a acoger la cita entre ambos líderes, países como Austria, el Vaticano, Suiza, Turquía y 3 estados del Golfo Pérsico. Y en Portugal, Lisboa sigue de luto después del accidente del funicular de Gloria en el que perdieron la vida 16 personas. La investigación para saber cómo la máquina pudo fallar continúa a la espera del primer informe pericial. Seguimos atentos a los heridos. Hay 6 personas todavía ingresadas en estado grave. Brais Suárez, adelante. Sí, ahora mismo, sin cambios en la lista de heridos graves, la presión recae sobre la oficina encargada de emitir un informe pericial sobre el accidente. Se esperaba ya para anoche, se ha retrasado para esta mañana y todavía no lo han dado a conocer. Sobre las causas del accidente, como he dicho, no sabemos aún cuáles son. Si fuera algo muy evidente, con seguridad ya lo habríamos esclarecido, y es de hecho una situación perfectamente, en fin, yo diría inimaginable, inusitada. Titubeaba el responsable de la empresa que opera los funiculares, Pedro de Britos. En principio, para las conclusiones más sólidas habrá que esperar aún 6 semanas. De momento, las labores sobre el terreno ya han terminado. El funicular accidentado está bajo custodia de la Policía Judicial para más peritajes y todavía las hipótesis giran en torno al cable de seguridad que unía ambas cabinas del funicular y que se habría partido o soltado de uno de sus 2 extremos. Modo avión, modo nocturno, modo silencio y el modo presente. Sí, ese que no te consume batería, ese que te recuerda que lo importante no se guarda en la nube. ¿Y si lo probamos? Cadena Ser presenta el Congreso El Bienestar y la Vida Buena para Vivir el Presente. Del 12 al 14 de septiembre en Tudela, Navarra, con Pedro Piqueras, Cristina Monge, Xavier Vidal Folk, Marina Garcés, Javier Gomá, José Carlos Ruiz, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel y excursión guiada al Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva para las 100 primeras inscripciones en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Crystal Box, Cofidis y Ayuntamiento de Tudela. Chicos, que ya estamos de vuelta de vacaciones. Si queréis nos juntamos en mi casa y os enseño las fotos. No traigáis nada, ¿eh? He pasado ya por el Corte Inglés y tengo la nevera llena. Os preparo algo así sanito, verduras y pescado y celebramos la vuelta, que os he echado de menos. Eso sí, la cerveza 00, que menudo verano llevamos. Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. ¿Tú sabes lo que me ha pedido? Ayuda. Es mucho dinero, Elsa. Ven a mi habitación esta noche. Solo quiero verte desnuda. ¡Mamá! ¿Lo hago o no lo hago? ¡Sí! ¿Y tú qué harías? El talento. Con Esther Expósito, ya en cines. Niños, ¿cómo sería en inglés? Mis papás han comprado en Alcampo esta caja con 12 lápices de colores y 12 rotuladores Auchan por 2,49. Han comprado, ¿eh? En Present Perfect. En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre. En Alcampo sales ganando. Hora 14.
Aida Bao. Los delitos cometidos por menores de edad en España descienden en su conjunto en un 6% con respecto al año pasado, aunque el gran pero es que crecen los más graves. Siguen aumentando los delitos sexuales entre niños y también, atención, la radicalización yihadista de los menores. Lo recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado, que se acaba de publicar. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es cierto que se rompe con la tendencia ascendente de 2021 porque los delitos protagonizados por menores caen a nivel general un 6%. Sin embargo, los delitos de máxima o de extrema gravedad crecieron un 11%. Según los datos de la Fiscalía, en 2024 hubo 120 homicidios y asesinatos protagonizados por menores, un 18% más que el año anterior. Las agresiones sexuales, casi 3.000, crecieron un 21% sumado a los 1.196 casos de acoso escolar. De ahí la preocupación del fiscal general del Estado. Preocupación especial por el aumento de infracciones de violencia intrafamiliar, de lesiones en general, de delitos contra la libertad sexual, con especial incidencia en el campo del acoso escolar. La Fiscalía también alerta de otro serio problema, es el repunte de menores radicalizados por yihadismo. Durante el año pasado, la Audiencia Nacional investigó la implicación de 31 jóvenes en casos de enaltecimiento yihadista. La Fiscalía apunta que los entornos virtuales han desempeñado un papel fundamental como catalizadores del proceso de radicalización, en especial los chats de los videojuegos, que siguen siendo un nido para captar adeptos cada vez más jóvenes. En España, una de cada tres personas tiene algún problema de salud mental, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Y ahora sabemos que quienes sufren estos trastornos, incluso aunque no sean muy graves, viven hasta 8 años menos que el resto de la población. Es el resultado de varios estudios que han centrado el último Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología. Marina Fernández. La esperanza de vida se desploma para quienes tienen problemas de salud mental. Pueden, de media, vivir incluso 7 u 8 años menos que la población general. Y esto incluso en personas que tienen recursos económicos, o sea que no es un tema directamente relacionado solo con la parte socioeconómica, que también. La doctora Lilisbeth Perestelo resume así el tema central de la mesa que ha moderado en el Congreso de la Sociedad Española de Epidemiología. De media hasta 8 años menos de vida, pero en algunos casos más, por el impacto de la salud mental en la física y en los hábitos de las personas enfermas. Problemas de depresión y ansiedad también, porque efectivamente la persona pues pierde habilidades para el autocuidado, para la gestión de su propia salud, y entonces todo eso le lleva a un deterioro. Y acaban sufriendo enfermedades comunes como las cardiovasculares, respiratorias o cáncer. Es la conclusión de una serie de estudios desarrollados en Dinamarca, Cataluña y República Checa, y que lleva a los epidemiólogos a reclamar políticas públicas transversales orientadas a mejorar el bienestar emocional de la población. Madrid acoge hoy un congreso internacional de gestación subrogada, una práctica que, recordemos, está prohibida en España y que hace que algunas familias españolas contraten a mujeres en el extranjero para que gesten a sus bebés, mujeres muchas veces en dificultades económicas que se prestan a ello. Aquí en nuestro país hay empresas que ejercen de intermediarias con otros países en los que sí se realizan estas prácticas y que les dicen cosas como estas a los clientes. Vas a poder ver todos los perfiles, vas a poder ver fotografía, vas a poder ver historial médico y elegirás a la donante que quieras. Ellas saben que se someten a unos riesgos. Es decir, que pueden escoger a la gestante casi por catálogo. Bueno, pues precisamente con motivo de ese congreso, la contramanifestación que hemos visto esta mañana en la Plaza de Callao de Madrid, Adrián. Con más de 200 mujeres, 500 según las convocantes, vestidas como en el cuento de la criada, para denunciar lo que dicen es una violación del cuerpo de las mujeres. Queremos que esto esté en el Código Penal porque es una actividad ilícita y la gente tiene que saber que esto es una práctica ilegal, que están explotando mujeres y que los seres humanos ni se venden, ni se compran, ni se regalan. Es Marta Cardassi del Fórum Feminista de Madrid. Las manifestantes recuerdan que ser padre o madre no es un derecho y que la mayoría de mujeres que se prestan son mujeres sin recursos. Y esta noche tenemos el Festival del Cine de Venecia que toca su fin con el palmarés. Vamos con la quiniela. Pepa Blanes, cuéntanos. Nunca en la historia de un festival de cine ha habido 24 minutos de ovación. Tampoco banderas palestinas en la premier, que es lo que ocurría el pasado miércoles en una película que ha marcado un antes y un después en Venecia, y también en la mirada del mundo del cine hacia lo que pasa en Gaza. La voz de Hind es una de las favoritas. La voz de Gaza, decía la directora, es la favorita en un año donde ha gustado también Silent Friend, de la directora Eldiko Njedi, que ha sido la segunda película más aplaudida por la prensa al menos. Y ojo al testamento de Anne Lee. Un musical sobre una líder religiosa, algo así
como La Mesías, pero más autoral, con Amanda Seyfried y con un alegato también feminista, como escuchábamos a la directora. Muchos minutos de ovación han tenido las películas de George Clooney, Emma Stone, que quizá eso indique que puedan hacerse con los premios de interpretación. Nosotros esperamos que el cine español, también muy aplaudido y presente en las secciones paralelas, se vaya de esta muestra con premio. Un palmarés que les vamos a contar en directo esta tarde y que vamos a repasar a partir de las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Que tengan muy buena tarde de sábado. Adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.